Gracias, señor presidente. Señorías, la existencia de territorios de soberanía española en el norte de África ha constituido uno de los principales problemas en las relaciones bilaterales entre España y el Reino de Marruecos, país que alega el supuesto carácter colonial de dichos territorios y que aspira a conseguir los mismos sin ninguna base jurídica, ya que forman parte de España a todos los efectos mucho antes de la constitución formal de Marruecos como Estado en 1956. Por ejemplo, la españolidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se remonta a 1640 y 1556 respectivamente, siendo reconocido internacionalmente durante los siglos XVIII y XIX. Con respecto a las islas Chafarinas, los peñones de Alucemas y Vélez de la Gomera y el islote de Perejil, fueron integrándose a la corona por títulos de soberanía. Y todo ello queda explicado en la proposición no de ley que tienen en sus manos y que, por razones de tiempo, no se lo puedo explicar de nuevo. En cuanto a las aspiraciones actuales de Marruecos y en contradicción con las normas de derecho internacional exigibles legalmente, podemos decir que ya en el Tratado de Paz y Amistad de 26 de abril de 1860, celebrado entre España y Marruecos, que entonces era gente plenamente independiente, el Gobierno de Marruecos no formuló ninguna reserva formal, entonces, ni tampoco con ocasión de la firma de la Declaración Conjunta Hispano-Marroquí el 7 de abril de 1956, en la que se reconocía la independencia de Marruecos, y cuyo artículo 2 hacía mención expresa a la territorialidad marroquí garantizada por tratados internacionales. En los días previos a esa declaración, ya Mohamed V declaró: «Jamás hemos disociado independencia y unidad», dejando a las claras que la convivencia de Marruecos con España no sería fácil, dificultad que se ha hecho patente a partir de los años 60 del siglo pasado, donde nuestra presencia en Ifni, en el Sáhara y en los territorios que hoy tratamos les ha venido resultando bastante incómoda. Marruecos considera que los territorios españoles del norte de África son las últimas colonias de ese continente y que, además, Ceuta y Melilla son ciudades usurpadas, sin que hasta la fecha se haya retractado. Al contrario, el Gobierno marroquí persiste en su política asertiva, agresiva, mostrando un irredentismo que desconoce cualquier apaciguamiento, al tiempo que el Ejecutivo español mantiene la fútil esperanza de que Marruecos abandone sus reclamaciones. Señorías, en esta legislatura he recordado muchas veces que en política exterior no existen los amigos permanentes, que lo que existen son intereses permanentes. Y es aquí donde parece que el Reino de Marruecos lo tiene claro. Mientras que nuestro Gobierno va dando bandazos en sus relaciones con aquel país y consintiendo que sea Marruecos quien marque la hoja de ruta según sus intereses y de la forma que sea. Concretamente, se constata de manera palpable la llamada estrategia del chantaje migratorio, que Marruecos viene ejerciendo de forma hostil contra España desde los años 90. Estrategia considerada por la Guardia Civil y por el Centro Nacional de Inteligencia como una amenaza latente, que, como viene sucediendo, puede reproducirse en cualquier momento al objeto de erosionar la posición española y de facilitar la consecución de sus intereses. Basta recordar los últimos y trágicos incidentes en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla, el primero en 2021 y el segundo en 2022, respectivamente, con diferente actuación de la policía marroquí en uno y otro caso. En cuanto a los intereses, Marruecos ya consiguió el pasado 18 de marzo la sorpresiva declaración del Ejecutivo español con respecto al Sáhara Occidental, sin haber realizado consulta previa alguna con nosotros, con las Cortes Generales, mostrando su respaldo a la propuesta del Reino de Marruecos y calificando el plan marroquí como la base más seria, creíble y realista para zanjar el conflicto. ¡Ojo! Plan que no obtuvo el respaldo del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que, por ello, constituye una grave violación del derecho internacional. Veremos cómo se resuelve la investigación en curso que se lleva a cabo en Bruselas sobre el pago de sobornos por parte de Marruecos a miembros del Parlamento Europeo, por cierto, en su mayoría socialistas, a través del embajador marroquí, con el objeto de influir en las decisiones de la Unión Europea con respecto al Sáhara Occidental. No estoy acusando, señorías, solo informo por si no están al corriente. En la declaración conjunta, resultado de la reunión entre Mohamed VI y el presidente Sánchez, celebrada el pasado 7 de abril, se estableció una hoja de ruta para la nueva etapa de las relaciones entre España y Marruecos. Y en la misma, en sus 16 puntos, no se hace mención alguna a los territorios españoles situados en el norte de África, lo que deja entrever el chantaje al que Marruecos está sometiendo a España respecto de las dos ciudades a las que el presidente del Gobierno no ha conseguido incluir en esta declaración.
Mohamed VI aprovecha, por una parte, la debilidad del gobierno de coalición socialcomunista de PSOE y Unidas Podemos para hacer de sus aspiraciones una realidad y, por otra, se beneficia de la ausencia de una política exterior firme de los sucesivos gobiernos en este ámbito en las relaciones con el Reino Alauita. El Gobierno de España, ya finalizo, presidente, ha de defender sin ambages la españolidad de Ceuta y Melilla, las Islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote de Perejil, y proteger a los españoles residentes o desplegados allí, y es por ello que presentamos esta proposición no de ley, instando al Gobierno de España a promover diplomáticamente, repito, el reconocimiento explícito y sin reservas por parte del Reino de Marruecos de la soberanía española de dichos territorios, convirtiendo esta afirmación de su españolidad en la base de las relaciones bilaterales entre ambos países. Finalmente, no aceptamos la enmienda del PP porque no tiene nada que ver con nuestra proposición no de ley. Su enmienda debería ser objeto de otra PNL que Vox seguramente apoyaría también. Muchas gracias.